Entonces, primero vamos a partir de para qué son los foros, cuál es el objetivo que estos tienen. En primer lugar, nosotros podríamos decir a grandes rasgos que el foro tendría un, un propósito de construcción colaborativa de conocimiento, es decir, que los participantes de forma colectiva, juntos, vayan construyendo su conocimiento acerca de un tema. Ahora, esto tiene que ver mucho con la lógica que tenemos de construcción de conocimiento en la especialización como en otros proyectos. Por ejemplo, aquí primero estamos tratando de que el participante tenga un conocimiento individual de acuerdo con las lecturas que tiene cada lección para poder verificar ese conocimiento, ellos tienen exámenes de práctica que son los self-quizzes y tienen exámenes que les llamamos My Progress Tests. Y ya que ellos van construyendo su conocimiento de forma individual, después les pedimos que lo hagan de forma colaborativa por una actividad de discusión académica. Y posteriormente al foro, nosotros les pedimos que hagan una tarea. Entonces, en la tarea, ellos ya deben de tener un nivel mayor de acercamiento al objeto de estudio que primero fue de forma individual y después de forma colectiva. Y ya con estos insumos ya va a tener un mayor panorama sobre el tema para poder hacer una tarea integradora. Ok, entonces ese es el primer punto para hacer un foro, que los participantes construyan su conocimiento de forma colaborativa. Pero no nada más ese es el propósito. También nosotros estamos teniendo propósitos de desarrollo de competencias genéricas como estudio independiente, trabajo colaborativo, comunicación, pensamiento crítico, debate y uso estratégico de las tecnologías. Es importante pensar en este segundo propósito porque en la época que estamos viviendo, en la era de la información, nosotros sabemos que el conocimiento que se está generando ya no nada más está disponible en los ámbitos académicos, sino el conocimiento está disponible ya en todas partes. Tenemos ya prácticamente el conocimiento como algo que está en todas partes, algo ubicuo, ¿de acuerdo? Entonces, ya no es tan importante aprender solamente los conceptos, sino también desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque además todo lo que aprendemos puede ir cambiando. Muchas cosas se van actualizando y hay conocimiento que en 5 años, por ejemplo, llega a ser obsoleto, salen nuevas cosas. Entonces a los participantes no podemos dejarlos con un conocimiento eh, que no va a durar más allá o que se va a ir transformando. Por eso se habla mucho de los conceptos de aprendizaje a lo largo de la vida, porque ahora el estudiante de esta época tiene que aprender a aprender porque el conocimiento es mutante, se va transformando. Entonces, por eso no nada más podemos descansar en que aprenda algo, sino en que desarrolle actividades para él seguir aprendiendo. Por eso hablamos de aprendizaje independiente o estudio independiente, tal como aparece ahí en el primer punto. También debemos desarrollar en los participantes, en todos los procesos académicos, sus competencias de trabajo colaborativo, también competencias de comunicación y también de competencias de pensamiento crítico. Ahora, esta competencia es fundamental si pensamos que estamos en la época en el que el flujo de información es mayor que en cualquier época de la historia. Entonces ellos tienen que aprender a validar la información. Si no fuera así, es muy probable que ellos adquieran información errónea. Entonces, más que nunca, este exceso de información que hay hace necesario que se pueda cuestionar, que se tenga que validar. Y es por eso que son tan críticas las habilidades de pensamiento crítico. También
tenemos que promover en los estudiantes habilidades de debate. Desafortunadamente, en la escuela tradicional mexicana no se enseña tanto a debatir a los estudiantes. Las habilidades de debate son muy comunes en otros países, en donde hay concursos de debate, es decir, hay programas inclusive en los que debaten en las escuelas, después entre universidades, después en los estados, y le dan mucho énfasis a las habilidades de debatir ideas. En México, en realidad sí tenemos mucho que trabajar todavía en eso, en general. Entonces, en el posgrado nosotros pensamos que sí es necesario desarrollar o coadyuvar al desarrollo de estas habilidades. Y, por supuesto, otra competencia genérica que se debe desarrollar a lo largo de cualquier programa en línea, e inclusive, aunque no sea en línea, es el de uso estratégico de las nuevas tecnologías. Okay. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya sabemos que el foro tiene dos propósitos. Uno, apoyar la construcción colaborativa del conocimiento, y otro es apoyar el desarrollo de las competencias genéricas que ya mencionamos. Pero ahora nos vamos a enfocar en cómo hacerlo. En primer lugar, nosotros tenemos que ver para qué vamos a hacer un foro, qué propósito le vamos a dar. El foro es un recurso que le podemos utilizar de diferentes maneras. Una manera es simplemente ponerlo para que los participantes puedan publicar y retroalimentar sus trabajos. Ahí no es un foro de discusión, simplemente es un foro en donde ellos van poniendo cada quien una tarea y eso da la oportunidad para que unos vean las tareas de otros, inclusive las puedan retroalimentar, que pueda haber una coevaluación. Y esto también ayuda para que ellos también vean cómo otros están haciendo sus tareas, o sea, porque cuando se deja una tarea abierta, cada estudiante tiene su propia versión, su propia concepción del tema, y es muy enriquecedor ver la que tienen otros compañeros. Y, entre otras cosas, el que en un foro se publiquen diferentes tareas también hace asegurarse de que los alumnos no entreguen la misma tarea, que no se copien. Sería muy fácil de identificar cuando entre ellos están copiando. Y entre ellos mismos también se pueden dar cuenta si alguien hace plagio o algo por el estilo. Es decir, también ellos tienen la oportunidad de, en este sentido, retroalimentarse, es decir, identificar fortalezas y debilidades en los trabajos de otros compañeros. Eso también ayuda en las habilidades superiores de pensamiento. Ahora, otra razón para hacer foros es simplemente para fomentar la comunicación. La comunicación en este caso puede ser para que ellos se den asesoría y apoyo mutuo. Es importante que los alumnos desarrollen también habilidades de pedir ayuda a sus compañeros, de saber que no están solos y saber que pueden contar unos con otros. Algunos, en algunos casos, podrán brindar ayuda de acuerdo con las fortalezas que tienen, y en otras áreas podrán pedir ayuda. Pero el caso, las actividades o la dinámica en los que ellos aprendan a pedir y dar ayuda es una habilidad y es un hábito que debe fomentarse entre ellos, y para esto los foros pues son una actividad idónea. También la libre comunicación en un foro puede ayudar para que los alumnos de forma independiente puedan profundizar en temas de interés sobre los puntos del programa académico. Ya sin que esto sea calificado, sino simplemente pues ya que haya una conversación académica. Y también pueden comunicarse sobre temas no académicos, sobre temas personales. Recordemos que una parte fundamental en los procesos de aprendizaje-enseñanza tienen que ver con la parte afectiva, de que un grupo de alumnos y el tutor somos personas
sociales, somos personas afectivas y el ingrediente de afectividad debe estar presente, porque en un ambiente de cordialidad, de afecto, de compañerismo, en un ambiente donde se ve no solamente la parte cognitiva, sino la humana, es más fácil aprender. Ausubel decía que el alumno aprende de una mejor forma cuando tiene afecto por su profesor y por sus compañeros. Entonces, la parte de comunicación tiene que ver también con la forma en que se comunican. Por eso este tipo de foros de libre comunicación pues pueden ayudar en esta parte de afecto, de compenetración entre el grupo para crear un ambiente favorable para el aprendizaje. Y por otro lado, otro tipo de foros tendrían como propósito la discusión académica. Y a esto nos vamos a enfocar. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para construir conocimiento? A grandes rasgos estamos hablando de 4 pasos, y el primer paso es el de procesamiento de información. Es decir, cuando hablamos de un foro de discusión, sería incorrecto y no sería muy buena idea que los alumnos empezaran a opinar o a hablar de temas de los que no se han documentado, porque entonces una persona que empieza a hablar de lo que piensa, de lo que cree, de lo que se imagina, de lo que le parece un término que no lo conoce, pero ay, como que esto me suena de esta forma o me suena de la otra, y yo supongo esto, y yo supongo el otro. Cuando un alumno empieza a participar en un foro sin tener un, un conocimiento del tema, entonces la calidad del aprendizaje no va a ser la misma. Por eso el procesamiento de información se trata de que el alumno, de forma previa a participar en un foro, tiene que haber leído sobre el tema, o tiene que haber visto un video, o tiene que haber hecho una actividad donde él se acerque a la información, la analice, la procese, eh, cambie sus esquemas cognitivos, y ya después, con la información que él ya procesó, lo que ya aprendió, lo que ya lo leyó, entonces eso es lo que va a discutir en un foro. Por eso, en la especialización, el alumno participa en un foro ya que en las lecciones leyó la información sobre el tema. O sea, generalmente ya leyó al menos 2 lecciones, óptimamente ya leyó 3 o 4, y entonces ya se documentó sobre el tema. Ya cumpliendo esa primera condición, entonces ya va a ser más fácil que el foro tenga los propósitos esperados. El siguiente punto pues es la exposición de ideas. El foro generalmente empieza con una pregunta generadora o con un problema a resolver. Entonces, el primer paso es que cada quien de forma individual pueda contestar esa pregunta generadora, pueda dar su postura sobre la problemática que se está exponiendo. Una siguiente etapa del foro es que haya una discusión y debate de ideas. Ya los alumnos, habiendo postulado, habiendo expuesto sus respuestas a la pregunta generadora, entonces ya van a discutir, van a debatir, van a intercambiar ideas, van a definir posturas, y después de esta etapa, entonces vendría la etapa final, que es la de conclusión colaborativa, en donde ellos van a realizar ya como un resumen colaborativo de toda la discusión y una reflexión final. ¿De acuerdo? Esto se puede ver en un artículo publicado que se llama Habilidades cognitivas para una interfaz, y con los autores que están ahí, que vamos a compartir este material. Ahora, ¿cómo puede hacer eso el tutor?
¿verdad? ¿Cuál es el papel del tutor en esto? O sea, aquí estamos viendo que el tutor tiene un papel tanto de apoyar la construcción colaborativa sobre un tema como de desarrollar las habilidades genéricas que hemos mencionado antes o competencias genéricas. Entonces, primero, el papel del tutor es motivar la participación. eh, Siempre un elemento clave y previo del proceso de aprendizaje-enseñanza es la motivación, que haya una motivación intrínseca por el aprendizaje. Entonces él va a motivarlo y después va a verificar también que se realicen las actividades en tiempo y forma. Va a dar un seguimiento a todo lo que sucede en el foro, de tal forma de que los alumnos sepan que todo lo que hacen siempre va a estar acompañado, observado, guiado por un tutor. También el tutor debe estar listo para intervenir cada vez que se salgan del tema los participantes, para intervenir para que lo que se diga tenga bases académicas, que se referencie, que tenga argumentos razonados o que lo que se diga sea con base en una observación de campo. Aquí algo que no se debe permitir en un foro, en otras palabras, es de que se digan cosas al aire, que se digan cosas sin mayor sustento, cosas que pues el alumno diga, ah, pues yo creo, a mí se me ocurre, pues es que yo creo que con este término, pues esto se ha de significar. No estamos hablando en un foro académico de suposiciones, ni estamos hablando de, de ocurrencias, sino que todo este proceso debe estar siempre fundamentado con algo. Ahora, ¿cómo se puede fundamentar lo que se diga? Una primera forma de fundamentar una idea es con referencias. Si nosotros evocamos a un autor, que este autor ya hizo una investigación, ya hizo un análisis, y nosotros traemos su pensamiento, su reflexión y la presentamos, pues ya estamos teniendo una base en lo que decimos. Otra forma es con una investigación de campo, con algo que estemos observando de una forma tangible, de una forma, eh, de una forma sistemática. Muchas veces, hablando de intervención o de observación de campo, nosotros tendemos a hablar de nuestra propia experiencia como una base. Y sí, la propia experiencia tiene una base, pero no es lo suficientemente sólida, porque uno puede tener una experiencia de una forma y otro de otra, y eso no le da una confiabilidad académica a la experiencia personal que alguien tenga de algo. Entonces si alguien dice, no, pues es que en mi escuela esto pasa, o yo aquí con mis alumnos hago esto y todo, pues sí, está bien como, digamos, como un dato incidental, pero no se podría eso validar como, como un juicio académico todavía, aunque tampoco estoy diciendo que no se diga, pero simplemente lo que se diga con una base en la experiencia propia tiene importancia, pero no se puede considerar, reitero, como un juicio académico todavía, a no ser que tenga una sistematización en la observación de campo. Ahora, he dejado en tercer lugar el tema que está subrayado de argumentos razonados, porque quiero profundizar en esto. Cuando se dice una idea, una perspectiva, no nada más tiene que ser con referencias o con base en una investigación de campo, también puede ser con argumentos razonados. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando uno usa mediante la lógica, mediante habilidades de pensamiento crítico, cuando puede exponer una idea. Y voy a desglosar esto con la diapositiva que estamos viendo en el momento. Aquí estamos hablando de 6 habilidades de pensamiento crítico, las cuales expone un autor que se llama Peter Facione en un artículo que se llama Pensamiento crítico, ¿por qué es importante? Aquí habla
de que el pensamiento crítico tiene estas habilidades cognitivas. Él les llama así habilidades cognitivas: interpretación, análisis, evaluación, inferencias, y explicación y autorregulación. Voy a tratar de explicar cada una de estas habilidades de una forma muy concreta. Vamos a empezar con interpretación. ¿Qué quiere decir interpretación? Interpretación es decir una información con tus propias palabras. Por ejemplo, uno leyó un texto y lo explica tal cual el texto está expresando sus ideas, lo explica con sus propias palabras. Esa es una interpretación. En este caso, una interpretación no significa todavía una opinión de la persona que hace la interpretación. O sea, no está opinando nada, simplemente está diciendo con otras palabras el texto del autor. Por ejemplo, una paráfrasis es una interpretación, un resumen es una interpretación, también la realización de un mapa conceptual o de gráficas o de cuadros comparativos, esas son interpretaciones. Simplemente estamos de alguna forma traduciendo el texto con otro formato quizá más procesado. Pero hasta aquí en una interpretación no hay todavía que la expresión de un juicio propio. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, si en un foro de discusión el primer punto, como habíamos dicho antes, es que el participante procese información, quiere decir que él ya leyó algo y lo primero que tiene que hacer es interpretarla, es decir, decirla con sus propias palabras. Y después, el siguiente nivel es hacer un análisis. ¿Qué es análisis? En otras palabras, análisis es descomponer un texto entre los hechos que se presentan con los juicios que se exponen en el mismo texto. Es decir, entonces, la palabra análisis tiene mucho que ver con eso, con desconstrucción, con descomponer el todo en partes y después identificar esas partes y ver cómo esas partes van teniendo coherencia entre sí. Entonces, así, cuando en un texto se dice un juicio, al analizarse, el participante va diciendo, a ver, ¿por qué llegó este autor a este juicio? ¿Cuáles fueron los elementos que lo hicieron llegar a dicho juicio? Si corresponden, vamos a ver si corresponden todos estos puntos a así dar un juicio de este tipo. Entonces, hasta este nivel, el análisis solamente es identificar los componentes del texto y encontrarles una coherencia. Y para ir más adelante, entonces ya vamos a hablar de la evaluación. Ya que se descompusieron estos elementos, en la evaluación se va a determinar, el lector va a determinar, el estudiante, el que esté haciendo la validación de la información que ve o que lee, lo que va a hacer es evaluar y decir qué tanto los juicios académicos dados en un texto sí corresponden a los elementos a los que está llegando. Es decir, si sí tiene las bases sólidas para llegar a un juicio. Entonces ahí es donde decimos, bueno, sí, el autor estuvo correcto en su tesis, o le faltó esto o le faltó el otro, o podemos encontrar errores de juicio, que es un término muy común. Un error de juicio es cuando, a ver, el resultado que tú estás dando o la tesis que tú estás postulando no está siendo sustentada adecuadamente por los argumentos que estás dando. Entonces ahí una evaluación lo que va a determinar es si el texto tuvo un error de juicio
o no lo tuvo, o cuáles serían las debilidades del texto y las fortalezas. Yendo más allá, ya después de haber evaluado el texto, entonces un siguiente paso sería la inferencia. La inferencia ya es un nivel mayor de construcción de conocimiento, es decir, bueno, si esto es así, si estos elementos son de esta forma, el juicio que se puso puede estar incompleto y entonces yo hago un nuevo juicio. La inferencia es el poder postular nuevos juicios sobre los temas. Un juicio académico distinto con una perspectiva bien fundamentada. Esa sería una inferencia con base en los elementos, en los argumentos encontrados, se llega a una nueva postulación de una idea, a una nueva tesis de una idea. De hecho, por eso, una forma también muy sólida y muy fuerte de desarrollar habilidades de pensamiento crítico es un ensayo académico, porque el ensayo académico lo que pide es justamente una inferencia, pide una tesis de ensayo que está soportada por todos los argumentos, por todas las evidencias, por todas las bases que pueden sostener dicha tesis. ¿Okay? Bueno, entonces ya después de hecha una inferencia, el siguiente paso es explicarla. Explicar de forma razonada, de forma lógica, de forma coherente, cómo es que un aprendiente, es decir, un participante, un alumno, llegó a la inferencia en tal tema. Entonces ya la explica y eso es lo que él en un foro va a defender. O sea, va a estar explicando el porqué de la inferencia que él hizo. ¿De acuerdo? Ya en un proceso posterior, lo que se esperaría es de que ya que el alumno construyó su conocimiento sobre el tema, que es cuando hizo la inferencia, ya que pudo explicarlo, entonces que haya un momento de autorregulación. Autorregulación es cuando una persona que aprende es capaz de ir hacia atrás y de hacer un recuento de lo que aprendió y cómo aprendió para detectar que si su aprendizaje es válido, es sólido o no lo es. Nosotros podemos hacer ejercicios de autorregulación para cuestionarnos por qué pensamos como pensamos y por qué decimos lo que decimos y por qué tenemos las ideas que tenemos, ¿no? Un ejercicio podría ser, por ejemplo, decir, a ver, ¿a qué equipo le van? Y que una persona dijera, pues yo le voy al equipo, a ver, ¿por qué? Y que hiciera un recuento de poder llegar a determinar la razón por la que él le va a un equipo. O un ejercicio de autorregulación sería por qué una persona tiene una ideología de derecha o de izquierda. Irse regresando hacia todo el proceso e ir viendo cómo en su mente se forjó la idea, la decisión de tener, por ejemplo, una inclinación política de una forma o de otra. Y muchas veces en autorregulación nos vamos a dar cuenta que las razones por qué pensamos como pensamos no nada más son basadas en la razón, muchas veces son basadas en las emociones, muchas veces son basadas en nuestros intereses personales, en lo que así nos conviene pensar. ¿O por qué le voy a tal equipo? Bueno, porque mis papás le iban a tal equipo, porque mi familia, o porque mis amigos. O hay razones emocionales muchas veces por las que pensamos como pensamos, ¿verdad? ¿Por qué tengo esta posición política? Pues que a lo mejor desde el puesto en donde yo estoy, pues ahí me conviene pensar en eso, ¿no? Inclusive más allá podríamos hacer un recuento, una autorregulación de por qué tenemos la religión que tenemos, por qué creemos en lo que tenemos. Y siendo así, nosotros podríamos tener al menos ya un autoconocimiento de decir yo pienso así por esta razón. Eso ya sería un nivel avanzado de pensamiento crítico. Y eso es lo que habría que ir tratando de desarrollar y promover en un foro. Entonces, pues esto es lo que estábamos viendo. De hecho, me he estado refiriendo al punto subrayado de argumentos
razonados y regresamos entonces al tema del papel del tutor, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces decíamos que el tutor tenía que motivar la participación, verificar la realización de actividades en tiempo y forma, intervenir en casos como para que el tema del que se está hablando sea el hilo conductor a lo largo de todo el foro, y de que lo que se diga se diga con bases académicas, que es lo que acabo de explicar, abundando un poco en las habilidades cognitivas propuestas por Fazione. Ahora, ¿qué más tiene que hacer el tutor en un foro? Pues tiene que motivar la discusión, el debate de ideas, incentivar actitudes de pensamiento crítico, de las cuales también voy a hablar en un momento más. También tiene que intervenir para ir haciendo resúmenes parciales de las posturas adoptadas en el foro y las ideas presentadas. También de asegurarse de que se realice una conclusión del foro que resuma toda la discusión y que provoque una reflexión final. También de incentivar una reflexión sobre el proceso realizado de construcción de conocimiento. Cuando hablo aquí de una reflexión sobre el proceso, estoy hablando de la autorregulación. El último que comenté de las habilidades de pensamiento crítico. Y también el papel del tutor es dar una conclusión sobre el desarrollo del foro, tanto en términos académicos como procedimentales y actitudinales. Es decir, al final del foro, él tiene que decirle a los alumnos: ok, nuestros resultados del foro han sido estos en cuanto a construcción del conocimiento, el procedimiento que siguieron tuvo estas fortalezas, estas debilidades, y sus actitudes tuvieron estas características. Entonces, esa retroalimentación es muy importante para que los participantes sepan que en el desarrollo que tuvieron del foro, qué es lo que sí hicieron de forma correcta y qué no. Ellos deben de saber cómo está siendo visto su papel como participantes de una discusión académica. Si no hay esta última reflexión o esta última retroalimentación del tutor, pues estaría incompleto este proceso del foro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar ahora de las actitudes mentales de pensamiento crítico, cosas también que deberían estar presentes en el foro. Y esto pues es parte del pensamiento de Richard Paul, en donde él propone estas actitudes mentales del pensamiento crítico. Una es humildad intelectual. Humildad intelectual es que todas las personas debemos de tener la claridad que todo lo que sepamos puede estar equivocado. Por más seguros de que estemos de algo, por más ciertos que estemos, podemos estar equivocados. Es de verdad un hecho que si nosotros pensamos en nosotros mismos, ¿qué opinábamos de un tema 10 años atrás? Y lo comparamos con lo que opinamos de este mismo tema ahora, vamos a darnos cuenta que hemos cambiado muchas de nuestros pensamientos sobre algunos temas. Eso quiere decir que nuestro yo de ahora con nuestro yo de hace 10 años tendrían ahí un conflicto, tendrían una discusión, no estarían de acuerdo. Eso quiere decir que nuestro yo de hace 10 años estaba equivocado en muchas cosas que ahora nosotros ya hemos cambiado, hemos pensado que ahora es diferente. Inclusive si nosotros hiciéramos una plática con nuestro yo de ahora, con el yo de nosotros que vamos a tener 10 años después, seguramente muchas de las cosas que pensamos ahora van a ser diferentes. O sea, nuestro conocimiento y nuestra percepción de las cosas va a ser diferente ahora de la que será en 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre estamos en la posibilidad de estar equivocados, que siempre vamos a estar cambiando, que siempre nuestra construcción de conocimiento no se va a acabar. Nunca vamos a conocer nada por completo. La realidad es incognoscible. Entonces, tenemos que tener la claridad de que
no podemos asegurar nada por más seguros que estemos. Entonces, esa es humildad intelectual, tener la certeza de que aunque nosotros conozcamos algo, podemos estar equivocados y que por ende también muchos de los compañeros que están a su alrededor pueden tener la razón y que muchos de ellos también saben cosas que nosotros sabemos. Entonces, la humildad intelectual es fundamental para el aprendizaje. ¿Okay? Ahora, hablando de otra actitud mental, la valentía intelectual. Aquí la valentía intelectual tiene que ver con el deber que tenemos que tener nosotros como investigadores, como buscadores de la verdad, como personas que quieren aprender, de poder decir lo que pensamos, porque muchas veces nosotros ya le damos el avión a las personas o sabemos que una idea es errónea, pero por no tener enemistades, por no quedar mal, nos quedamos callados. Eso a lo mejor puede ser que nos funcione para tener una mejor relación con alguna persona, pero eso va en detrimento del conocimiento. Entonces, sí es importante tener esa valentía intelectual en la búsqueda del conocimiento. Otra actitud mental tiene que ver con la empatía intelectual. Esto significa, de acuerdo con Richard Paul, que tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona, cómo la otra persona ve las cosas. Nosotros tenemos un punto de vista y por supuesto cada persona desde su punto tiene una visión diferente del objeto de estudio, pero si uno cambia de postura, va a ver ese mismo objeto de estudio desde otro punto, va a ver otras cosas y entonces por eso es importante que cuando tengamos una discusión académica, ver cómo la otra persona podría estar viendo el mismo objeto de estudio y así vamos a poder entender su perspectiva y va a ser más fácil la colaboración, la identificación y la construcción colectiva de conocimiento. ¿Okay? Otra actitud mental tiene que ver con la integridad intelectual, es decir, que nosotros tengamos una uniformidad entre lo que decimos y lo que pensamos y lo que hacemos. Porque cuando una persona dice algo, pero su actuar es distinto, entonces el conocimiento como que no se da, la construcción del desconocimiento tiene una disonancia, tiene una falla y se hace débil. Entonces es importante tener la integridad intelectual. Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión de por qué Richard Paul habla de actitudes de pensamiento crítico, porque Peter Fassione ya habló de las habilidades, de lo que hablamos desde la interpretación hasta la autorregulación. Pero Richard Paul dice, bueno, es que hay quienes pueden tener todas las habilidades de pensamiento crítico que se mencionan, pero aún así tener un pensamiento débil, es decir, utilizar todas esas habilidades para uno dirigir el conocimiento hacia sus propios intereses, a lo que nos conviene, porque las personas en sí tenemos una posición y muchas veces tenemos intereses y el pensamiento crítico puede utilizarse para favorecer nuestros intereses. Entonces, si nosotros además de las habilidades de pensamiento crítico que se menciona en el caso de Fassione, adoptamos las actitudes mentales, vamos a verificar que el fin del pensamiento crítico, que es la búsqueda de la verdad, así lo dice Martín López Calva, ese es el fin del pensamiento crítico, conocer la verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad, pues hablamos de cosas que tienen problemáticas filosóficas. Para no hablar del término la verdad, podemos hablar simplemente de juicios válidos académicamente o científicamente. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el propósito o la finalidad del pensamiento crítico es buscar juicios académicos confiables en términos científicos o académicos. ¿Okay? Y en ese sentido son indispensables las actitudes mentales. ¿Okay?
porque de otra forma sería un pensamiento crítico débil. Entonces, bueno, ya hablamos de la integridad, ahora hablemos de la perseverancia intelectual. La perseverancia tiene que ver con la constancia, con seguir intentándolo una y otra vez. La búsqueda del conocimiento no se da de forma automática, no se da a la primera, entonces muchas veces nosotros podemos ir construyendo nuestro conocimiento hasta cierto nivel, pero tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir en esa búsqueda de una forma constante hasta pues poder ya tener juicios académicos sólidos. Por eso la perseverancia es importante, porque no es una o dos veces que se debe seguir buscando, o no es la búsqueda del conocimiento, no debe ser temporal, debe ser permanente. En este sentido, la perseverancia. Otra actitud mental tiene que ver con la confianza en la razón. Aquí nosotros tenemos que recordar que la razón es la base de la ciencia, pero también pensar que la ciencia es solamente una filosofía. La ciencia tiene como uno de los primeros principios la incertidumbre. Pero sin embargo, aunque la razón no es completa, o sea, inclusive hay que leer a Kant en su libro de La crítica a la razón pura, nosotros no vamos a conocer todo por la razón. Pero sin embargo, la razón es el medio menos equivocado para conocer la realidad. Porque otra forma de conocer la realidad sería entonces, si no es por la razón, sería por el corazón, o por los sentimientos, por el espíritu, por, no sé, por los sentidos, y todas estas opciones son menos confiables que la razón. Entonces, hasta ahora, de acuerdo con la filosofía de la ciencia, lo menos equivocado que hemos encontrado hasta el momento como humanidad ha sido construir la ciencia con base en la razón. Entonces, ahí es importante siempre fundamentar la construcción del conocimiento en la razón, no en los sentimientos, ni en los pensamientos, ni en las emociones, ni en los instintos, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se ha pensado o se ha descansado el conocimiento en algo que no es la razón, se han cometido grandes tragedias a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, antes instituciones sólidas de gobierno y basadas en la religión condenaban a mujeres a la hoguera por ser brujas. Y eso era algo oficial. Y la razón por la que se cometían tantas injusticias como esa, pues es de que no se basaba uno en la razón. Entonces, pensemos cuántas veces a lo largo de la humanidad se han hecho barbaridades como esa de mandar a quemar en una hoguera a una mujer por ser bruja. Y esas barbaridades se han cometido cuando no se utiliza la razón como base. Ahora, otra actitud mental es el sentido intelectual de la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, pues la ciencia también tiene que tener una base en la justicia. Ahora, en este caso, nosotros tenemos en la pantalla las conclusiones de la sesión. Esas conclusiones son para que de forma colaborativa se pueda darle un uso de forma muy, muy práctica, muy concreta a lo que se ha visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Y en eso sería ya una tarea que correspondería a ustedes. Bueno, aquí nada más al principio, pues es que los participantes antes de participar en el foro, analicen los textos o analicen los artículos
artículos que se van a analizar, o sea, que antes de participar con los otros, Exacto, construyan el conocimiento por exacto, sí sí. mismos para después ya colaborar. Exacto, Alma Delia. Es que eso que dices es fundamental. Tenemos que asegurarnos de que sí lo hagan, porque como decíamos, si no lo hacen, entonces ellos están hablando al aire. O sea, lo que están diciendo es intuitivo, no tiene una base sólida. Entonces, esa es la primera condición para participar en el foro. Sí, Tengo otro comentario. sí, Bueno, para mí es muy lógico, es muy claro que dijiste, pero yo creo el nivel, como este nivel de la discusión académica, está difícil de lograr simplemente porque lo primero, los alumnos no están acostumbrados a Yo creo también los tutores tendrán problemas, porque como tú dijiste, solamente el punto de la argumentación, ¿ya? Como basado en pura lógica, por ejemplo, ¿sí? Veo como el problema número uno. Vamos a lograr tal vez en módulo 3 o algo, porque, bueno, necesitamos tiempo para y también nosotros mismos, los tutores, necesitamos capacitarnos. Eso es muy claro, ¿no? Está muy basada también en la filosofía que dijiste. Y sabemos, lógica es una disciplina de la filosofía. Ese es uno. El segundo es la cantidad de trabajo que implica. Es tremendo, sí, para el tutor. Sí, entonces suponemos tenemos 12 alumnos o 3 alumnos tal vez. Entonces hacer resúmenes que es necesario, obviamente estoy de acuerdo para tener como esta calidad que quieres. Corregir a los alumnos, que requiere que de inmediato el tutor necesita reaccionar. Es muy claro. Necesita leer los comentarios, pensar, y si un alumno está desviando del tema o algo, hay que corregir, es claro. Además, hacer los resúmenes. Y por supuesto que ya, como dijiste, las fases prácticamente de la de discusión académica. ¿Sí? Veo cómo aumenta mucho el trabajo. Bueno, es solamente mi vista. No dijo que no podemos hacer algo, es solamente la observación que implica mucho más trabajo. ¿Sí? así es. Y un tercer punto es, bueno, el objetivo es, obviamente, no estuvo en la primera parte, en los primeros 3, 4 minutos o algo, pero supongo el objetivo es mejorar la calidad de la discusión académica y también la motivación. Ya hemos dicho en los análisis que nos presentaste que a los alumnos no les gustan los discusiones académicos. Entonces aquí es el papel también del tutor, yo entendí que motivar a los alumnos. Y yo estoy dudando un poquito con esta calidad que quieres hacer. Es mucha esfuerzo para los alumnos y también va a costar mucho tiempo de hacerlo. Claro, es muy efectivo que estás proponiendo aquí porque tiene también su propia lógica, como tú dijiste. Necesitan a fuerzas leer las lecciones, no pueden prácticamente hacer la discusión sin preparación. ¿Sí? Y ahí también tiene que intervenir el tutor y tiene que escribir, por favor, regresa al lesson número 2 y por favor lee está dentro, ¿no? Estos son prácticamente aspectos que yo quiero mencionar aquí y tal vez nosotros sería necesario platicar sobre estos aspectos también de una manera técnica, cómo podemos resolver las cosas. No dejar los tutores solos y decir, bueno, necesitas hacer así.
Bueno, además, para los alumnos también, además de este documento que nos mostraste aquí, yo he leído este documento hace un par de semanas. También está en el foro académico, en la misma página está indicado precisamente el seguimiento para los alumnos, ¿no? De todos modos, está muy difícil para los alumnos bueno, razonar e entender la idea de esto, ¿sí? Porque todo lo que tú dijiste ahora, yo creo, no tienen contemplado este. Entonces aquí necesita el trabajo del tutor que necesita explicar varias veces y repetir que estamos en una discusión académica que significa que tiene sus propias reglas y es la base, es la lógica y la ciencia, ¿no? Eso hay que entender, lo creo, lo primero. Bueno, estos son mis comentarios. Yo quiero comentar algo, hola a todos, no Hola. los había saludado. Hola, Rosy. Yo creo que es muy importante que para poder fomentar la participación dentro de los foros, sí tenemos que poner dentro de los lineamientos la interacción. Ellos generalmente postean sus respuestas y hay gente que se olvida, deja ahí sus respuestas y no regresa al foro, ¿no? Entonces, al momento de abrir el foro, yo generalmente adiciono que tienen que tener o deben tener un intercambio, pues tiene que leer por lo menos 3 participaciones con sus compañeros y tiene que haber un intercambio de ideas, ¿no? Entonces, para la evaluación tome en cuenta que haya intercambio de ideas, que haya sentido crítico, y en muchas ocasiones ellos postean, por ejemplo, 3 conceptos dichos por alguien más y creen que eso es la participación, ¿no? Entonces yo sí les he marcado como una regla que si van a colocar alguna cita de algún autor para referirse a algo, sí lo pueden hacer siempre y cuando sea acompañado de su experiencia personal o su reflexión personal acerca de eso, ¿no? Porque si no, queda vacío. Es lo mismo que cuando leemos las lecciones, si las leemos pero no vamos más allá de esa lectura, pues no sirvió de mucho. Entonces, creo que una de las reglas de los foros que deberían de incluirse es exactamente esa, ¿no? Que obligatoriamente cada persona debe tener una interacción, debe leer por lo menos, yo les pongo, lean tres comentarios de sus compañeros y lo tienen que comentar, ¿no? Tienen que leer y comentar acerca de eso y no basta con yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, eso no es una participación porque así lo hacen. Entonces, obviamente el sentido crítico se tiene que desarrollar, como dice Rick y como dice Gernot, no estamos acostumbrados a leer y nuestra opinión se remonta al yo creo y punto, ¿no? No vemos más allá de la opinión personal a veces y el hecho de que compartamos ideas con alguien pues nos lleva a postear con alguien más, estoy de acuerdo contigo y esa fue toda mi participación, ¿no? Tendríamos que ir más allá. Eso sería todo, gracias. Y bueno, una de las cosas que yo quisiera comentar, yo lo que hago mucho en los foros, yo les digo a los alumnos que tienen que checar, que tienen que hacer una contribución, no de la manga, que tienen que revisar todo el material, que si ya están listos, entonces ya pueden contribuir en el foro con su posting, ¿no? Otra de las cuestiones también hago mucha referencia, a lo que es spelling. Ellos tienen que fijarse, no tanto a la formación de una oración, si estamos hablando que algunos tienen ciertas carencias porque tendrán un nivel B1 bajo, pero sí que se fijen bien, pueden buscar en Thesaurus, en wordreference.com, en diversos diccionarios sobre el spelling para que no haya errores de ortografía, ¿no? Y otra de las cuestiones también muy importantes que hago hincapié es de, si ustedes van a tomar una cita de algún autor, sea de la especialización, sea de otra fuente, ustedes tienen que citar en APA, también en los foros.
Y no se vale nada más contestar I agree with you or yeah, I sympathize with your ideas. No, tienen que ir más allá haciendo por lo menos 3 contribuciones. Al inicio, en el desarrollo de las intervenciones del foro y en las conclusiones. Y siempre, por ejemplo, para los documentos colaborativos, es importante siempre, bueno, como tip, también siempre decirles a un chico, hacer pequeños grupos y decirles a uno de los chicos que él va a ser o ella va a ser el jefe de ese foro en ese momento. No me refiero a cómo va a ir monitoreando el foro, sino cómo va a ir monitoreando las contribuciones del documento colaborativo que tienen que hacer, que lo tienen que subir y al último entre todos tienen que comentar de los equipos, los foros. Eso creo que es muy interesante, pero es un juego de dinámicas de interacción de grupos en foros, lo que hay que tomar en cuenta para que, como dice Gernot, sí es pesado que uno como tutor lo haga todo, pero hay que empezarle a dar tareas y que ellos empiecen a ver todo este aprendizaje autonómico de una manera bastante sensata, ¿no? Que digan, claro, pues sí, yo soy quien va a llevar el foro o el documento colaborativo, es porque yo tengo que fijarme quién va a empezar con la introducción, quién va a seguir, quién la va a finalizar, vamos a corregirlo entre todos, lo que vamos a postear. O sea, yo creo que yo ya le estoy viendo más forma a los foros, a nivel personal como responsable que entro a sus foros, y yo veo ya como que una actitud un poco mucho más participativa que generaciones anteriores. Yo creo que por lo menos no se trata de haber tenido este curso para que salgamos mejor evaluados, sobre todo en los foros de discusión, sino en que le encontremos otra forma de trabajar el foro. Si bien como tutor no los podemos descuidar, pero sí fomentar autonomía en los alumnos, pero irlos guiando nosotros al principio, ¿no? Dentro de los foros. Eso es muy importante. Entonces sí rescato la idea de muchos de ustedes. De acuerdo. Sí. De acuerdo, perfecto. Pues miren, yo creo que la conclusión que se ha estado dando, los comentarios de ustedes han sido muy enriquecedores para justamente concluir el tema. Creo que la parte de conclusión de este tema que hemos estado dando ha sido dada por ustedes y creo que ha sido una conclusión bastante rica. No sé si haya alguna otra cosa o ya podemos dar por concluido el tema, pero yo sí me quedo con las aportaciones que cada uno de ustedes ha hecho, que han sido muy enriquecedoras como para una exitosa conclusión del foro.